Oscar Kaufman, director general de Streamix Lab, has hecho una investigación importantísima. Yo ruego a la gente que me escucha que se quede con nosotros, que pueda enterarse de los resultados de esta investigación. Y como te decía hace un momento, las encuestas se han convertido en el mejor instrumento de propaganda política. Las encuestas son de quien las paga, punto. Y cuando tú tienes manipulada el 60% de una red social, pues tu gane es falso, porque estás ganando por computadoras, no por seres humanos que tienen al cabo un voto libre y secreto que lo van a ir a implementar el 1 de julio. Entonces, ¿dónde estamos parados? Porque yo pregunté aquí a todos los candidatos, sobre todo a la representación de Andrés Manuel López Obrador, a Tatiana Cloutier, diciéndole, ¿existen los bots? Y tú escuchaste el resultado, ya dijo que no. Y entonces Cambridge Analytica, todo esto no existe. A ver, cuéntanos, ¿existen o no existen? ¿Y tú qué investigación hiciste? Bueno, gracias primero, Fernanda, por la invitación al programa. Por supuesto, de que existen, existen. Evidentemente, nosotros les llamamos un poquito con un eufemismo ahí raro, cuentas administradas, administración de activos en la red. Hay una gran cantidad de términos que se pueden usar. El término bot hoy es un término particularmente aplicable a las cuentas que son software y que tienen una, como dijiste hace un rato, una conducta uniforme, trabajando y generando esencialmente tópicos y tendencias en la red como parte de un esfuerzo de comunicación. Pero entendamos un poco todo este concepto desde el punto de vista psicológico. Tú decías ahorita que hay una percepción de que hay un voto que todavía no está muy definido, que no se está tomando en cuenta mucha gente. Hay mucha gente que simplemente no contesta o no dice. Hay en la mayor parte de las encuestas, en los últimos elementos de metodología o en las últimas partes de la metodología te dicen que hay un 60% en muchas de ellas de personas que se rehúsan a contestar y entonces se toman en consideración otras personas dentro de la misma muestra estadísticamente representativa o por lo menos para la casa encuestadora. Ahora, no quiero decir que estoy en contra del resultado de las encuestas. Las encuestas te determinan una tendencia, te determinan una estructura pues sí, estadísticamente representativa de lo que la gente opina. Sin embargo... Pero que un grupo de personas opina. Sí, aquí la parte cuestionable es que tenemos más de 2.500 distritos electorales y de repente algunas, en las mejores de las encuestas, se toman en consideración 3.000 personas. Eso quiere decir que una persona está siendo responsable de un volumen muy grande de votos, con un porcentaje o una desviación estándar específica asociada al modelo analítico que está tomándose en consideración. Ahora, el otro día con alguien decíamos la información que hay en la parte estadística de tendencia de voto de los últimos 8 procesos electorales nos dice lo contrario, nos dice que Morena no tiene una penetración tan importante en el entorno rural, que en términos generales los millennials o el voto más joven, que representa como el 38% del padrón, no está totalmente decidido, y que claramente pues habría razones con las cuales podríamos poner en duda esto, pero me dicen es como cuando te metes al periférico en sentido contrario y dices que todos los que vienen en contra tuya claro, son los que están mal. Las encuestas básicamente nos están diciendo que hay una tendencia ya muy clara de victoria para Morena. Pero hay que decirlo. Regresamos al tema que nos trajo aquí, que son el asunto de las cuentas administradas, los bots. Nosotros hicimos un ejercicio rápido, hemos venido traqueando o siguiendo, déjame usar términos más apropiados, siguiendo la mayor parte de la conversación de la red en los últimos meses, en términos de cada hito que va sucediendo a lo largo de todo este proceso electoral. Y algo que encontramos recientemente fue en el segundo debate, a partir de las 2 horas antes de que sucediera el debate hasta el martes siguiente, un espacio aproximadamente de 48 horas, aproximadamente, o 48, casi 72 horas posteriores,
nos dimos cuenta que el volumen de la conversación fue, déjame usar un término un poco inusual para este tipo de cosas, pero fue masivo. Estamos hablando que hubo más de 102 millones de mensajes asociados al proceso del debate. 102 millones 102.3 sobre el debate. Sobre el debate exclusivamente. Cuando lo comparamos, ya no hablamos en términos de la población, en términos específicamente de lo que llamamos contenido único. Esto quiere decir que son mensajes que provienen de personas en las cuales hemos validado que son personas de carne y hueso. Y segundo, que están aportando un mensaje único, un mensaje propio a esa conversación. ¿Sí sabes cuánto fue de contenido único? Menos del 0.2% de toda esa conversación. El 0.2% fue contenido único. Todo lo demás... ¿Qué quiere decir contenido único? Contenido único es que tú, por ejemplo, Fernanda, tuiteas, qué bien estuvo el candidato o el candidato X. O ganó el debate tal. O ganó el debate tal. Pero esa es tu opinión y tú la externaste, no retuiteaste, no compartiste algo de alguien más. El contenido único es algo que es único a ti como usuario. Y ese contenido único fue exclusivamente el 0.2% de ese volumen tan enorme del que te acabo de hablar. Ahora, la parte interesante de esto es entonces de qué está compuesta esa conversación de millones de mensajes. Bueno, pues una gran parte de eso, evidentemente, por lo menos asumimos dentro de toda el análisis que más de entre un 60 a un 70% de eso fueron bots. Son fácilmente identificables, normalmente son cuentas que tienen 2, 3, 10, 15, 25 seguidores, son cuentas de reciente creación, se genera un perfil que normalmente es bastante homogéneo. Nosotros hacemos una cosa muy divertida, a lo mejor tus radioescuchas van a decir que estoy hablando en otro idioma, pero hacemos una cosa que llamamos análisis semántico. Y el análisis semántico es que tomamos todos los contenidos, los metemos en una computadora y analizamos, por ejemplo, la consistencia en el uso de tiempos verbales, el uso de ciertos sustantivos, qué tanta recurrencia o qué tanta coincidencia en la forma en la cual está redactado un mensaje existe entre un número grande de usuarios. Hicimos el ejercicio y tomamos, por ejemplo, nosotros no nos fuimos a validar el contenido único, pero a tratar de entender por qué el contenido único tuvo tanto peso. Y encontramos a través del análisis semántico, se hizo un análisis de alrededor de 180,000 mensajes, y nuestra tabla es una tabla como una tabla de Excel, imagínate, en la cual tenemos en el eje del horizontal más de 4,200 variables. Entonces hacemos un cruce de información con los 180,000 mensajes. Obviamente es mucha información, pero te da resultados muy interesantes porque en el uso de tiempos verbales, en el uso de ciertos sustantivos, identificamos, por ejemplo, las diferencias en el contenido único entre lo racional y lo emocional. Lo interesante es que hay factores que nos permiten determinar que el 80% de esa conversación fue emocional. En otras palabras, la gente reaccionó de manera enojada, sensible. ¿Contra algo? Contra o a favor, pero emocional. No existen indicios de que haya sido más que en un 20% una conversación racional. En otras palabras, un contenido pensado. Y esa parte, pues obviamente tiene un peso muy, muy, muy grande en el ánimo social y nos da una determinación del ánimo social. Estamos muy enojados y lamentablemente ese enojo se va a traducir en un voto visceral en las urnas. Ahora, de toda esta conversación, ¿los bots manipulan la voluntad popular? Qué bueno que me haces esa pregunta porque no es que manipulen la voluntad popular, yo le llamo un poquito un juego de espejos. Nos hacen pensar que hay un gran volumen de personas enfurecidas que están a favor de alguien. El tigre. Los trajes nuevos del emperador. Todo el mundo dice que los trajes son preciosos y hasta que aparece alguien y dice el señor viene encuerado, hasta ese momento todo el mundo se da cuenta del tema. Aquí son grandes volúmenes de personas que están diciendo algo y que están contribuyendo a ese ánimo social del que te hablaba yo hace un minuto, a que todos estemos a la expectativa, enojados, sensibles, irritables, porque a lo mejor no va nuestro candidato ganando. Y ese juego juega en contra precisamente del ánimo y del raciocinio del voto. Para irnos a pausa, Oscar Kaufman, ¿cómo puedo identificar qué es un bot?
Es relativamente fácil. O sea, para cualquier persona que se mete número? No necesariamente. No, la forma más sencilla es que hay muchas cuentas bots que son un huevito, no tienen una foto. Hoy servicios como el de Facebook ya te va a obligar a un reconocimiento facial para evitar precisamente que haya una cuenta administrada con la misma cara, o con una fotografía sacada de internet. Segundo, la mejor manera de identificarlos es por el número de seguidores y por el inicio de la cuenta, cuando fue abierta la cuenta. Normalmente el número de seguidores, cuentas que tienen 20, 25, 30 seguidores y que en su timeline o en su línea de conversación, pues tienen 3 o 4 mensajes asociados a cosas muy triviales, y todo lo demás es impulso o es erosión de un candidato o es erosión de un partido. Normalmente con eso te das cuenta, porque son cuentas que son perfiles o son personas que no son reales. Son parte de un software. Estoy tratando de buscar. No, pues es que son la mayoría. O sea, fuera de quien pone una foto, pues por lo menos más humana, pues. Si lo sí, puedo pero decir hay muchos sencillas. que se ponen avatars raros, así con la cara de un luchador, algún personaje de estos míticos de los cómics. O sea, hay muchas formas en las cuales la gente hace esto, o los administradores de cuentas los hacen. Pero también los podemos rastrear. Ahora existe hay tecnología, por lo menos en nuestras herramientas de escucha, que nos permiten georreferenciar a través no de la IP, sino del ISP, del Internet Service Provider, o el proveedor de servicio de Internet, identificar la ubicación de la fábrica de bots. Y hemos identificado varias fábricas de bots muy establecidas. ¿Zacatecas? La de Zacatecas es legendaria, pero también hemos identificado muchas fuera de México. En Venezuela hay un proveedor importante. En la parte de Venezuela, curiosamente ahora con todo el tema del costo tan bajo de energía que existen en Venezuela, pues hay obviamente fábricas dedicadas a minar las criptomonedas. Todo este tema, todos estos centros de cómputo de alto desempeño se han ido a sitios donde la energía cuesta muy barata. A ver, vamos a una pausa, regresamos. Justamente, ¿dónde están esas granjas que están operando en México? Esto es una realidad, tenemos que conocerla. Y Óscar, para ya al final de esta plática, nos digas qué es lo que tenemos que hacer en función de la información que se genera en redes sociales, porque nos viene duro, en las próximas 3 semanas nos viene bien duro. Así es que hay que estar muy abusados. No le vayamos a hacer al cuento como Marcelo Ebrard, que se equivocó con la señorita de los senos grandes, ¿no? Felicitándola en esa fake news. Si cae él, que no caigamos otros, pues imagínense. Óscar Kaufman, director general de Streamix Lab, el mapa que me acabas de enseñar de cómo operan los bots, ¿son pequeños núcleos? Sí. Que se proyectan a nivel mundial y provienen de Rusia, Asia, Venezuela, básicamente. Sí, básicamente Medio Oriente, Asia, Rusia, Venezuela, algunos en México, pero son identificables porque nosotros, cuando hacemos el análisis georreferenciado, nosotros identificamos las cuentas, los grupos de cuentas y cómo interactúan unas y otras. Entonces, imagínate más o menos que tuvieras pelotitas en las cuales únicamente son afines unas a otras y nada más se pueden juntar. Entonces, lo que ves básicamente son como nódulos que operan únicamente y que forman como pequeños glóbulos en un mapa gigante de todo el mundo. Y esos glóbulos no interactúan con nadie más, simplemente generan volumen. Por eso es que la mayor parte de las cuentas administradas y de las granjas a lo que están dedicadas esencialmente es a generar trending topics y sobre todo a generar estos núcleos grandes. O sea, es decir, por eso se piensa que manipulan la voluntad popular. Así es, porque finalmente... Pero basta que en la parte popular la mayoría de la gente sepa que eso es falso. Sí, pero por ejemplo, tú eres una persona influyente en la red.
tú tienes un número de seguidores importante, pero lo importante no es que seas horizontalmente importante con grandes núcleos de personas, sino que tengas profundidad, que en otras palabras, que la información que tú manejas tenga 2 o 3 niveles más abajo de comentarios y genere contenido único. A eso le llamamos engagement, perdón el término en inglés, pero en español sería vinculación. Y eso te permite esencialmente que logres lo que deseas hace un rato, que tengas credibilidad. Hoy los medios de comunicación, y no concuerdo con tu flaco en que tienen grandes puntos de credibilidad, yo creo que la credibilidad se ha mermado. Hoy la credibilidad tristemente la tienen algunos influenciadores y algunos grupos dentro de la red que son precisamente los que aportan esa credibilidad y esa información. Pero entonces, si tú estás en contra de un candidato en específico y tú te pronuncias en contra de ese candidato, de repente te llega una nube de bots y de trolls que te vienen a decir de todo. Te mientan la madre, te dicen que eres un vendido, que eres un chayotero, que bueno, hasta amenazas de muerte. De todo, hay de todo. A mí me ha pasado también, porque también yo soy una persona que expresa a veces sus opiniones de manera pública. Porque bueno, se supone que vivimos en un país libre y que tenemos el derecho a pensar distinto. Sin embargo, más allá de la parte filosófica, aquí hay un tema muy interesante, Fernanda, y que tiene que ver esencialmente con que estas cuentas no solamente cambian la opinión pública, sino te callan, te acallan. Cuando generas ese nivel de conversación negativa, pues obviamente, pues ¿qué haces? Te repliegas, ¿no? Es como cuando estás en una discusión con un grupo de gente detractora y no te dejan hablar. Y no te dejan decir, no te dan un punto de vista. Hay un momento en que o te sales de la reunión. Exactamente. Entonces, o te vas, ¿no? O lo apagas. Nosotros hicimos el análisis en el primer debate, tomamos una muestra estadísticamente representativa que fueron 4.873.000 mensajes, de los cuales obviamente hay una cantidad de mensajes asociados a espectadores por televisión, los canales de YouTube, Facebook y en Twitter más de 950,000 espectadores que mencionaron y que comunicaron en las redes. Esto representó esencialmente pues, una muestra exclusivamente de información. Cuando empezamos a hacer la clasificación de estas cuentas y determinar si estas cuentas eran reales o no eran reales, aparecieron mensajes repetidos y mensajes de bots que fueron alrededor de 500 páginas ya impresas de mensajes de diferentes categorías. Y este tema nos dio como resultado precisamente esta gráfica que te mostré hace un momento, en la cual ves estos glóbulos de conversación aislada que no están interactuando, por ejemplo, con un influenciador, no tienen realmente una función dentro del ecosistema de comunicación como aportadores de contenido único. Simplemente repiten cosas, acallan a otros participantes que son detractores de su esfuerzo y claramente son granjas de trolls que están diseñadas a eso. Ahora, esas granjas, ¿dónde están en México? ¿Quién está alimentando a la red desde las granjas? Mira, eso no te lo sé decir específicamente porque, digamos, la granja de Zacatecas es una de ellas. Aquí en México hemos encontrado en Iztapalapa granjas pequeñas que manejan, pues obviamente, cantidades de alrededor de 50, 60, 200 cuentas distintas y que de alguna manera lo que hacen es administrar ciertas áreas del mensaje. Lo que han hecho es que han sido muy estructurados. Y no estoy hablando de un candidato en específico, estoy hablando en general de todo el movimiento político. Pero la mayor parte la tiene Morena. Pero a ver, Oscar Kaufmann, entonces, eso cuesta dinero. Sí, evidentemente. Ninguno de los candidatos ha manifestado frente al INE que gasta tanto en granjas. Pero mucho menos Morena. El problema es que lo limitada que está en términos generales la ley electoral para este tipo de cosas, evidentemente lo hace muy fácil. Pero también hace muy fácil, por ejemplo, las movilizaciones sociales de tierra. Un meeting cuesta. Un meeting cuesta no solamente en la movilización de la gente, los autobuses, que parece que no, pero cuestan alrededor de 7,000 pesos cada autobús. De repente son 50, 100, 200 autobuses movilizando personas. Más lo que comen, más lo que beben. Comen. Bueno, vamos a pensar que traigan su lunch, que no vengan. Pero el templete, el sonido, la logística, la seguridad, todo eso cuesta. Está reportado al INE. Yo lo pregunto, yo no lo sé. ¿Estará reportado al INE todo eso? De la misma manera como probablemente muchos de estos esfuerzos tampoco están reportados y de algún lado tiene que salir el dinero, ¿no?
Pues es que esa es la parte que yo he preguntado aquí, nadie me sabe contestar. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una cuenta rusa que me encanta. Es una cuenta que fue creada en 2009. Ha tuiteado 115,000 veces, incluyendo retweets. Tiene una ubicación reportada en San Petersburgo, en Rusia, pero la zona en la cual opera y el Internet Service Provider está específicamente en México. Tiene 3,917 followers. La cuenta dice Moer Criticaster, por ejemplo. Conocerán la verdad y la verán los alas libres. Y tuitea, curiosamente tuitea en ruso, y cuando haces la traducción también en ruso, del ruso al español, tiene también un contenido similar. Dice, tras primera debate, AMLO aumenta su ventaja y se vuelve casi inalcanzable. Pasa del 47.8 al 50.9. Anaya ya es el segundo con 17.8 y mide en la lona con 13.5. Esto fue, pero en ruso, pero también además en español. Encuesta Arias Revolución 3.0. Esto fue del primer debate y está documentada. Hay otra cuenta rusa también, aquí también, Milka Zarur, y pone una chica guapísima con unos ojos color acero divinos, pero también tiene más o menos el mismo esquema, y los seguidores son cuentas muy similares en estructura. El contenido y la parte gráfica pareciera que estuvieran hechos con un molde similar. Y como esta te puede hicimos un rastreo de las cuentas. Generamos, fueron alrededor como de 1,500 páginas de diferentes ejemplos de este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues es... Cuando yo lancé el hashtag AMLONO, que fue la primera vez que se lanzó un hashtag AMLONO en redes, tuvimos que bloquear desde Básico FM más de 5,000 y tantas personas, bots, que brincaron frente al AMLO, diciendo, te vas a morir, tendenciosa, chayotera, ya te pagaron, etcétera. 5,000 cuentas que entiendo que posiblemente algunas de las que se quedaron y no bloqueamos, pues eran usuarios que no estaban de acuerdo con mi hashtag AMLO. Pero todos los demás que te estoy diciendo bloqueados, está la confirmación que todos eran bots. A ver, todos los medios de comunicación tienen bots. O sea, la mayor parte de los periódicos y de los medios de comunicación tradicionales usan bots para incrementar el volumen de su conversación digital y de alguna manera hacer ver su información como relevante en la red y poder generar trending topics. La mayor parte de los esfuerzos, digamos, de la comunicación digital tradicional es el fin. Generar trending topic. Y de hecho, pues, digamos, ha sido una constante en la forma en la que se lleva a cabo las redes sociales. Ahora, evidentemente, en los temas político-electorales, pues supondríamos que tendría que ser un poco más limpia la batalla para que pues, esté el terreno más parejo para todos. Ese es donde está el problema. Pues seguramente por ahí algún radio escucha o alguno de tus seguidores debe decir, ese Kaufman seguro está pagado por la mafia del poder. Pero déjame decirte, nosotros somos un laboratorio de tecnología cognitiva. Lo que nos dedicamos básicamente es a hacer este tipo de analítica, porque finalmente cuando hacemos, y suena raro, tecnología cognitiva, es tratar de entender la conducta de la gente a partir de lo que comunica. Entonces, pues nos dedicamos a hacer esto como parte de nuestro trabajo, para poder entender este tipo de fenómenos. Igual te puedo decir que, por ejemplo, estamos haciendo análisis sobre música grupera, o sobre el fútbol. Ahorita me tiene apabullado, ¿verdad? Pues no, el tema del fútbol. No, lo del fútbol es dramático. No hay conversación sobre el fútbol. Cuando lo ves en perspectiva o en comparativo con lo que se está dando en las redes sobre los temas políticos, es 10-1. O sea, el fútbol es menos del 10% de la conversación, y la mayor parte de todo ha girado alrededor de la fiesta esta... de las escorts. De las escorts famosas. El Chicharito dice que pues puro ejote. Y yo, como soy firme creyente de la teoría de las teorías de las teorías de la conspiración, estoy convencido que probablemente es algo manipulado para generar más volumen. Pues es que porque no la hay. Y además Oye, qué fuerte, ¿eh? ¡Qué horror! Pues es que bueno. ¿Cuándo vuelves? De aquí al 1 de julio tienes que estar varias veces. Yo encantado, el día que me invites, me encanta. Además de que me recreo la pupila contigo, adorado, querida, Oscar, además me la paso muy divertido. No, a ver, tus datos, por favor, alguien querrá contratarte seguramente, o
Pues sí, que Pues le dejo mi enseñes. página www.streamixlab. Streamix. STREAMICS lab.com. Ya estás.